Quareneas, Ugley, 20 de julio de 1946. La separación interior. La técnica de la separación interior debe desarrollarse por medio de la práctica. Al principio se puede decir que una persona carece del poder de la separación interior, simplemente porque no tiene idea alguna de su posibilidad, y dice yo a todo. Ni siquiera tiene una vislumbre de que, solo a lo largo de esa senda, la senda de la separación interior, puede llegar a un nivel más elevado de sí mismo, a un nuevo sentido del yo. La persona común está en estado de sueño. El trabajo lo subraya una y otra vez. Las gentes lo oyen repetir, pero no pueden entender de qué manera les afecta. Cuando el trabajo dice que una persona común está dormida, quiere decir que tal persona no solo se considera a sí misma como una persona consciente, como una persona que se comporta conscientemente, y sabe qué está diciendo o haciendo, sino que se considera a sí misma como una unidad, esto es, como una persona adulta, un sólido yo. Emplea el yo en todo cuanto dice o hace, como si ella estuviera haciéndolo. En otras palabras, se atribuye todo a sí misma. Atribuye sus sentimientos, estados de ánimo, pensamientos, sensaciones y su habla, comportamiento y acciones a sí misma, y hasta su digestión. Esto es lo que quiere decir el trabajo, cuando dice que tal persona está dormida. Está dormida porque atribuye todo a sí misma, y no tiene sentido alguno de algo superior que ella misma, o de algo más elevado que sí misma. El primer paso que hay que dar para redimirse del sueño, es comprender por medio de una observación de sí imparcial, que los pensamientos suceden al hombre, los sentimientos y estados de ánimo le suceden, las sensaciones con todas sus acciones resultantes le suceden, y que a este respecto es una máquina en cuya compleja maquinaria participa equivocadamente a cada momento, diciendo yo, yo, yo. Al decir yo de esta manera, se atribuye todo a sí mismo. El darse cuenta que uno es una máquina, es subrayado en esta enseñanza como el primer paso hacia la libertad interior y la evolución individual. Mientras un hombre o una mujer, esto es, la máquina hombre o la máquina mujer que todos, hombre o mujer, son en realidad, atribuye cada proceso psíquico, cada pensamiento, estado de ánimo, acción, y el resto, a sí mismo, no puede adelantar ni un solo paso. Está fijado a sus ilusiones. Entonces sirve a la naturaleza, esto es, las influencias cósmicas que usan a la humanidad para sus propios fines, sin piedad alguna, tal como lo vemos tan claramente hoy día. El pecado del hombre es, por así decir, no dar en el blanco, identificarse consigo mismo. En la alegoría en el Génesis, el hombre comió la fruta del árbol del conocimiento, y desde ese entonces, creyó conocer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esto es, empezó a atribuir todo a sí mismo. Agregaré aquí cuán extraordinarios que los primeros capítulos del Génesis son considerados como literales y no psicológicos. El ataque llevado a cabo por la ciencia contra la religión en el siglo pasado, se fundaba en los primeros capítulos del Génesis, a los que se tomaban como si fueran literales, esto es, como si el árbol existiera realmente, como si los 7 días de la creación existieran realmente, etc. Ahora bien, ese atribuir todo a uno mismo, que es la identificación en su forma más profunda, lleva a una persona a la idea de que todo le es debido. La separación interior lleva a un estado por completo diferente, a una nueva idea de sí mismo. Tal como somos, siempre empeñados en atribuir todo a nosotros mismos, y así identificarnos con cada estado de ánimo, pensamiento, sentimiento y todo lo demás que sucede en nosotros, es preciso que el trabajo nos recuerde, continuamente, que ese común estado cotidiano de nosotros mismos, está completamente equivocado. Está totalmente equivocado de los pies a la cabeza. Es un estado de sueño total, y de ese estado de sueño total, por medio de la autoidentificación, el trabajo intenta sacarnos. Salir de ese estado es el comienzo del despertar. Usted no tiene ningún pensamiento propio, aunque los atribuya a usted mismo. Sus pensamientos le suceden. Usted no tiene ningún sentimiento propio. Sus sentimientos surgen mecánicamente según las circunstancias y su típica maquinaria de reacción. Por ejemplo, solloza y suspira mecánicamente. No es usted quien está sollozando y suspirando, ello solloza y suspira. Es la clase peculiar de máquina que ha adquirido, la que provoca esos sollozos y suspiros. Usted se identifica con esta maquinaria adquirida, y llora y se queja solo porque es así como su máquina particular reacciona. Pero usted cree que es usted, esto es, yo, quien solloza y suspira. No ocurre así.
Es su máquina la que está sollozando y suspirando a la que dice yo. Otra clase de máquina adquirida, bajo condiciones muy diferentes, en otro país, no sollozaría y suspiraría cuando usted lo hace, sino que lo haría bajo circunstancias por completo diferentes que lo sorprenderían, y las consideraría como una broma. Pero si no hay concepción, ni introspección, desde luego, seguirá tomando sus reacciones mecánicas como si fueran usted, como si fueran yo, y así las atribuirá a sí mismo. ¿Cómo puede, pues, despertar a una nueva edición, una nueva forma de sí mismo? Es evidentemente imposible. Permanecerá en el nivel de ser en que está. Pero este trabajo, se propone elevar el ser. ¿No se les ha ocurrido aún a todos ustedes, que constituye adelantar en el nivel de ser? Que por medio de la observación de sí descubren que son débiles, perezosos, autocompasivos, mezquinos, estrechos, parciales, ignorantes, estúpidos, insensatos, insinceros, negativos, celosos, vengativos, dañinos, recelosos, torcidos, embaucadores, inadecuados, y cien y una otras cosas similares que pertenecen a los niveles más bajos de ser? Ahora bien, supongamos que una observación de sí imparcial y sincera, que se lleva a cabo con pasión suficiente y gradual, comienza a despertar un creciente disgusto por lo que uno es al presente, supongamos que empieza a ver que algunas de esas cosas están en usted y que, tú eres el hombre, ¿cómo se puede tratarlas? Únicamente mediante la separación interior, esto es, no atribuyéndolas a sí mismo. Esto suena muy extraño y sin embargo es uno de los misterios del trabajo. Mientras se atribuya todo a sí mismo está identificado con ello y por lo tanto dice yo a ello. Ahora bien, yo en este sentido no puede luchar con yo. Son idénticos. Por esta razón, si una persona empieza a observar lo que hay de débil, o de perezoso, o de autocompasivo y todo lo demás en sí misma, y comprende que tales cosas existen en ella y las atribuye a sí misma, no será capaz de cambiar. Para lo que dice yo, no hay posibilidad de cambio. Solo por medio de la separación interior una cosa puede cambiar en el hombre. Se observa la mezquindad en sí mismo, la autocompasión y puede decir exactamente, esto no es yo, entonces ese hombre, esa mujer, no estará más bajo el poder de la mezquindad o de la autocompasión. Por el momento está libre. En lo que respecta a todo esto, se requiere una creciente y delicada percepción interior. Al principio, todo es tosco y violento. La parte formatoria que dice, esto es verdad o no les es inútil. El pensar en medio de los opuestos debe ser oído lentamente por la mente, esto es, el pensar relativo. A veces una cosa está equivocada, otras no. Las gentes exigen una respuesta definitiva y así reciben mandamientos duros como la piedra. Están escritos en tablillas de piedra. No harás tal cosa, etc. Esta forma de verdad es externa, y aún no es flexible, aún no es agua. Pero las gentes que se jactan de su franco sentido común, se aferran a la actividad mental del centro formatorio, esto es, el lado mecánico del centro intelectual que solo puede pensar en función de los opuestos, es decir, el péndulo, y carece de tercera fuerza. Desean conocer siempre, ¿esto está bien o está mal? Lo único que pido es que me den una respuesta franca, definida. Pero la verdad, como el agua, no es así. Regreso ahora al misterio de no atribuir nuestros pensamientos, estados de ánimo, etc., a nosotros mismos, y por lo tanto, siempre decir yo a ellos. Es preciso tener la capacidad de decir, esto no es yo. Tomemos los pensamientos. Se le ocurre un pensamiento. Dice yo a dicho pensamiento, así le da entrada y luego tiene poder sobre usted. Pero no necesita hacerlo. Cuando Cristo dijo que lo que entra en un hombre no lo contamina, este era su significado. Por ejemplo, los pensamientos negativos entran continuamente en nosotros. Si en usted mismo no hay ningún recinto, nada de cerrado, lo invade simplemente, y se hallará impotente en poder de ellos, y así actuará desde ellos y se expresarán en sus gestos, su conducta o su manera de hablar y de actuar. Esto proviene de usted. Luego la culpa será suya. La culpa se halla en usted, que surge de la falta de separación interior. Entonces usted es una máquina, manejada principalmente por los pensamientos y sentimientos negativos. Pero si en usted tiene un lugar de trabajo, y es sagrado para usted, y permanece en él al menos 3 veces por día, se separa de esos desagradables o malos pensamientos estados de ánimo, que no son usted, y nada de ellos sale de usted. Esto es el comienzo de algo nuevo que se crea en usted mismo, a saber, el trabajo.
De lo que se ha dicho es posible ahora desenmarañar y comprender el significado psicológico de las palabras de Cristo, que aparentemente se referían al alimento en su forma literal, prohibido por los ritos, pero que en rigor significa el alimento psicológico, pensamientos, estados de ánimo y el resto. Malos pensamientos pueden entrar en un hombre, pero éste se puede separar de ellos. No es culpable. No puede impedir la entrada de malos pensamientos. Pero no lo contaminan. Puede separarse de ellos y no ceder, no decir yo a ellos. Cristo dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las multitudes, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos 7, 14, 23. Cuando uno se identifica con un mal pensamiento, actúa desde él. Entra en uno, y luego sale de uno. Al entrar no contamina, pero el acto que proviene de ello, sí lo hace. Las gentes se sienten muchas veces inquietas por sus pensamientos. Sus pensamientos entran en ellas de fuera. Creen que son más pensamientos, que ellas los han hecho. Esto no es cierto. Los pensamientos vienen a ellos. Nadie puede pensar por sí mismo. Pero las gentes pretenden que lo hacen. Eso no es cierto. Los pensamientos vienen. Cualquier clase de pensamiento puede entrar en una persona. Algunos pensamientos son útiles y no es necesario separarse de ellos. Los pensamientos vuelan hacia nosotros desde todas las direcciones, tan incontables como los pájaros de una amplia jaula abierta, y pasan. Pero no son nuestros pensamientos. Pero puede hacerlos todos suyos diciendo yo, si los atribuye a sí mismo. Piensa, yo pienso esto. Cuando piensa que usted piensa desde sí mismo, que quiere desde sí mismo, e imagina que usted ha hecho todo lo que hizo desde sí mismo, y no entiende que todo es mecánico, esto es, cuando atribuye todo lo que sucede en su vida a sí mismo, usted está dormido. Está dormido en la vida y dormido en sí mismo. Cuando percibe que sus pensamientos le vienen, y que puede, o no, identificarse con ellos, y cuando percibe también que carece de voluntad real, que no es sino la resultante de los deseos de muchos yoes cambiantes en conflicto, entonces empieza a despertar del sueño. Pierde la idea vida de sí mismo. Ese retrato de sí mismo como un pellejo y otra cosa emerge diferente de lo que creía ser. Percibe toda una serie de nuevos significados. Este es el comienzo de la psicotransformación.